Vamos a hablar de la forma jurídica de las empresas, parte 1. Primero hay que diferenciar las clases de empresas que existen en el mercado, en nuestra sociedad, en todo. Son 6 concretamente, pero vamos a diferenciarlas parte por parte. Según sector de actividad, hay 3, sector primario, secundario y terciario, lo básico. Sector primario, relacionados con los recursos naturales. Ejemplos, tenemos por ejemplo la ganadería, la agricultura, la pesca y bueno, actividades forestales en general. Después tenemos el sector secundario, son los que se dedican a la producción y o transformación de productos. Aquí podemos incluir la construcción, debemos incluir la construcción. Empresas del sector terciario se incluyen a todas las empresas que prestan un determinado servicio. Los comerciales, por ejemplo, las empresas de transporte, la hostelería, el turismo, los espectáculos en general y finanzas. Quédate con eso. Según su tamaño, no existe un criterio para clasificar una empresa, tú eres grande, tú eres pequeña, no, pero podemos obtener cuántos trabajadores tiene y así hacer una media. Tenemos la microempresa, que son menos de 10 trabajadores, por ejemplo, un bar o una tienda pequeña. Tenemos luego las pequeñas empresas que son de 10 a 50 trabajadores, después las medianas que son de 50 a 250 y luego las grandes que son de más de 250 trabajadores. Después tenemos según los fines que persigue cada empresa, los podemos clasificar por 2. Los mercantiles, que son los primeros, que es la mayoría de las empresas españolas son mercantiles, porque estas buscan la obtención de beneficios, juegan con dinero. O sea, su objetivo es vender y comprar. Luego tenemos las sin ánimo de lucro, que son todas aquellas asociaciones todas aquellas que buscan el bien a la sociedad y no les importa tanto el dinero, sino las acciones benéficas que llegan a hacer. Según los fines que persigan, eran estos. Según la propiedad de capital, tenemos 3, aquí tenemos las públicas. El propietario es el Estado o un agente público. Luego tenemos las privadas. Propiedad de persona física o jurídica. Eso es cuando tú te gastas tu dinero para formar tu empresa, por eso es privada. La pública la pagamos entre todos, ¿bien? Y luego tenemos las mixtas, que es cuando no te llega para pagar tu empresa y el Estado interviene, entonces generas ahí una empresa mixta. Mientras que las empresas privadas buscan obtener la mayor rentabilidad de capital invertido, esto es muy importante, las empresas públicas se orientan por objetivos de naturaleza social y servicio a la comunidad. Esto todo es muy relativo, ¿vale? Porque en todas estas empresas suele haber mucha corrupción. Luego, otro apartado, según el ámbito de actuación, en función del ámbito geográfico, podemos diferenciarlas en 4 partes. Las locales, regionales, nacionales y multinacionales. Locales, cualquier ciudad. Regionales, cualquier comunidad. Nacionales, cualquier país. Y por último, multinacionales, el globo terráqueo entero, ¿sabes? Todos los países juntos, todos los continentes, esos son los multinacionales. Y por último, tenemos el último apartado, según su forma jurídica. Este tema trata sobre la forma jurídica. Forma jurídica de las empresas, parte 1, ya lo dije. Empezamos por la empresa individual, que es en España todas o casi todas las empresas son individuales, es un término muy relativo, pero son autónomos, por así llamarlos. El propietario es una persona física, un único propietario. Y el propietario de una cafetería, por ejemplo, ¿qué es? Pues nada, un empresario individual, zasca. Después tenemos las sociedades. Cuando tiene varios propietarios, tiene una personalidad jurídica independiente de las personas que la forman. Error. En este tema vamos a descubrir todo el ámbito de sociedades que hay. Son complejos, pero vamos a aclararlas. Primero, cuando tú quieres comprar o dices, vamos a ver, quiero ganar dinero, me voy a plantear crear una empresa. Sí, primero tienes que ir al registro mercantil, o sea que te toca andar. Es una oficina. Primero, oficina. Si es oficina, tienes que ir allí. No vale ni teléfono, ni internet. Bueno, ahora internet controla todo, pero antes era así. Una oficina de registro público que contiene datos de los empresarios mercantiles para que estos puedan ser accedidos o conocidos. Bien, si tú quieres conocer esta información, lo primero que tienes que hacer es aflojar pasta, porque hay que pagar para conocer estos datos. Su información es pública y veraz. Es pública, pero si no tienes dinero, no accedes.
En ella se inscriben los empresarios individuales y las sociedades mercantiles, depositando sus escrituras registrales, sí, así como los actos y contratos que realizan. Claro, también se comunica los nombramientos y la revocación de los administradores. Se encarga de la legalización de los libros contables y el depósito y publicidad básica de ellos, ¿no? Este registro mercantil es central, pero ¿qué pasa? Que en 1990, en concreto el 1 de enero de 1990, se creó el registro mercantil provincial para que la gente no tuviera que andar demasiado, ¿sabes? Si vives en Vigo, como que ir a Madrid cuesta. Entonces, luego tenemos el tercer apartado. Bien, una vez que decides crear tu empresa, ¿qué haces? Bueno, primero es analizarte un poco, ¿sabes? Y elegir la forma jurídica que vas a hacer. Por así decirlo, ¿qué empresa vas a hacer? Tipo de actividad a que te vas a dedicar. Esto es lo primero que hay que plantearse. Algunas actividades económicas deben tener una forma jurídica determinada. Tú si quieres crear, por ejemplo, imagínate un banco, porque si se te va la olla y dices, yo quiero crearme un banco, pues no puede ser SL, porque no, tienes que ser SA a huevos. No hay vuelta de hoja. SA son los bancos, por ejemplo. Pero si tú quieres crear, yo que sé, una empresa de construcción, ahora mal porque con la crisis, pero bueno, antes si querías crear una empresa de construcción porque era lo que te iba a salvar el culo, porque claro, era sacabas muchos beneficios, porque antes la gente compraba muchas casas, pues dirías, bueno, pues yo me creo una SL. Y ya, y te creas una SL. Pero claro, depende. Mm, mm. Si tú creabas una SL, tienes que pagar 3.000 euros. Si no tenías 3.000 euros, olvídate de crear la SL. Número de promotores de negocio. Claro, en algunas formas jurídicas basta con un único promotor, sí. Ya, empresario individual, por ejemplo. O si no, mientras que otras requieren más de uno. Y si eras uno y tú eras muy single y nadie quería formarla contigo, te jodes si no puedes, en este caso, formarla. Segundo, responsabilidad de los promotores. Bien, en algunos casos los promotores arriesgan todo su patrimonio. Mira, si arriesgas tu patrimonio es que, bueno, no aprecias tu vida y que eres tonto, ¿vale? Estás arriesgando todo el patrimonio, definiendo patrimonio como tu casa, tu vida en general, ¿sabes? Y otras se limitan al capital aportado. Claro, tú cuando creas una sociedad, lo primero que haces es depositar un dinero. Pues ese es el que, si te va mal y vas a cerrar, es el que tienes que depositar. Después tenemos las necesidades económicas. Según la forma jurídica elegida, los costes de constitución de la empresa varían. Puede ir de 3.000 a 100.000. Bueno, o a más, incluso. Y por último, la fiscalidad. Según la forma jurídica que elijas o que consigas elegir, las empresas tributarán por el IRPF si eres un autónomo o por el impuesto de sociedades si te va más el rollo sociedad, que no es recomendable porque en estos casos de crisis, bueno. Después tenemos el empresario individual, que es el primero de todos. Vamos a hablar del empresario individual, también denominado autónomos o profesionales liberales. Este nombre es muy en plan, ¿qué eres? Soy profesional liberal. Ajá. Bien, según el artículo 1 del Código de Comercio, exiges tener o tienes que tener 18 años mínimo. ¿Más? Todos los que tú quieras. Si tienes 102, también créala, hombre. ¿Qué pasa? Esto se puso porque antes las familias tenían muchos hijos con el fin de hacerlos trabajar a muy temprana edad para poder, por así decirlo, tener dinero y poder vivir entre todos, ¿no? Porque los padres no tenían suficiente dinero como para vivir. Entonces, con la ayuda de todos sus hijos, conseguían llegar a fin de mes. ¿Qué pasa? Que a partir de cierta, por así decirlo, hace unos cuantos años, nos paramos a pensar y dijimos, coño, ¿cómo vamos a hacer trabajar a nuestro hijo? Pues nada, a partir de 18 años. Pero ¿qué pasa? ¿Y si tienes 12 años y heredas, porque tu padre murió, imagínate, y heredas toda su empresa? Cuidado. Aquí hay un problema, te tienes que buscar la vida y coger un tutor legal que te, por así decirlo, guíe. Bueno, no, directamente que sea él el jefe hasta que tú cumples los 18. No existe capital mínimo para este negocio, es un lujazo, no te hacen pagar capital mínimo. Sí, pero luego tienes unos inconvenientes de cuidado. No existe separación entre bienes de la empresa, pero y bienes personales. Cuidado. Así que si tienes una deuda, tienes que poner tu casa. A mí no me convence, no sé vosotros.
La persona de la empresa y el empresario coinciden, o sea, el empresario y el que pone la pasta coinciden. O sea que responderá con todo su patrimonio presente y futuro a las deudas que contraiga esa actividad empresarial. Es decir, tú tienes una deuda, la empresa se va a la mierda y te embargan la casa, la subastan. Y si no llega, y si la casa, que era una casa, por así decirlo, antigua, que no tenía mucho valor, no cubre esa deuda, como consigas un trabajo y te paguen, Hacienda va a decir, coño, la deuda. Y entonces vas a tener que pagar durante toda tu vida esa deuda, hasta que esté pagada, y ahí ya te libras. Pero bueno, después tenemos lo siguiente, la gestión y representación legal corresponden a su propietario. Claro, porque es uno. Tributan a través del IRPF. Esto es un poco complicado porque el impuesto del IRPF es bastante más caro que el impuesto de sociedades. La constitución se puede hacer de forma presencial o telemática. Cuidado. Ahora se puede hacer a través de internet, creo. Pero bueno, tendrá que darse de alta en el régimen general de autónomos. Régimen general de autónomos. Parece que te van a quitar todo. Régimen. Cuando estás a régimen, ¿qué te quitan? Calorías. ¿Qué te quitan? Alimentos. Pues eso. Régimen general. General, ¿eh? Además, no están obligados a inscribirse en el registro mercantil. Ya lo dijimos que era el registro mercantil, ese lugar así que hasta 1990 estaba en Madrid y si querías formar tu empresa tenías que ir allí. No, pues eso, no están obligados a inscribirse allí, aunque es aconsejable, porque si tú tienes un amigo que se va a dedicar a lo mismo que tú y tiene un poco de rencor, si tú pones Pepito SL, él va y va al registro mercantil y dice, yo quiero hacer esta empresa con nombre Pepito SL. Se te cae el pelo, olvídate de tener tu empresa llamada así. Después tenemos un dato que os va a impresionar, por así decirlo. En el año 2015, sí, porque los del 2016 todavía no salieron, había 1.626.932 empresas individuales. ¿Cómo os quedáis? Ah, no, eso no es nada, no. Hay 3 millones de empresas en España. Más de la mitad son individuales. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad son autónomos, por lo tanto no tienen derecho a paro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se queden sin trabajo o cuando se jubilen van a tener que pagar, arreglarse las vidas como puedan. Punto. Y luego tenemos unas ventajas estupendas. En realidad no, ¿eh? El empresario puede tomar todas las decisiones sin depender de nadie, claro, porque está solo. Puto marico. Todos los beneficios son para él, claro que sí, porque si es solo, es que qué cosas, la verdad. Si es uno, ¿qué va a regalarlos? No, son para él. Forma idónea para pequeñas empresas, no me digas. Aplausos. ¿Qué pasa? Inconvenientes, aquí está el problema. Todo muy bonito hasta llegar a los inconvenientes. Es que, claro, es que tú lo lees y dices, madre mía, pero yo soy autónomo. Los inconvenientes es lo primero que se tenía que poner antes de crear la empresa. Antes de poner persona física que ejerce. No. Los inconvenientes, ¿qué son? El empresario asume grandes riesgos, sí, responde a todos sus bienes. El desarrollo de la empresa depende completamente de él. Tiene mayores dificultades para obtener créditos y préstamos. O sea que si te pusieran antes de nada los inconvenientes, seguramente no había 1.626.962 empresas, siendo así. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema también importante, las sociedades. Si no eres empresa individual, eres una sociedad, punto. Todas son llamadas personas jurídicas. ¡Oh, qué elegante! ¿Quién eres? Soy una persona jurídica y te quedas tan ancho y tú, muy bien. Las personas jurídicas deben formalizar su constitución mediante la escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. Sí, de nuevo, el registro mercantil siempre está por aquí, la verdad. En el momento de la inscripción en el registro mercantil, la empresa adquiere derechos y obligaciones, es decir, adquiere personalidad jurídica. Por eso se llaman personas jurídicas. Todo el chistaco. Se forma cuando un grupo de personas poseen o en común bienes o dinero con el objetivo de obtener beneficios. Muy bien, todo muy claro. Clases de sociedades. De las personas o personalistas tenemos las sociedades de personas o personalistas. Sí, es así. El socio más importante. El socio es lo más importante. Son más importantes sus características profesionales que el capital en sí. Bueno, a ver, a todos nos gusta el dinero, ¿no? Pero
Decir eso es tirarte un poco, columpiarte demasiado, ¿no? Pero bueno, dile a cualquier persona que le guste, dile a alguien simplemente, ¿te gusta estudiar? ¿Qué te va a decir? Sí, me encanta, I love estudiar. No, ¿qué le va a decir a alguien? Oye, ¿te encanta trabajar? Y él dirá, sí, gratis, no. De capital o capitalistas, la contribución de cada socio es lo más importante. Es diferente a los personalistas. Aquí la gente ya es más peseta, ¿sabes? Le gusta más el dinero. Por lo tanto, en este caso, la gestión puede ofrecer o puede recaer en socios o se puede contratar un empresario profesional. Son sociedades capitalistas la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa, la sociedad anónima. Me cago en la... Hay más, pero no os voy a hacer caer en estrés. De interés social, es la última isla, poco habitual. Su objetivo no es obtener beneficios, sino satisfacer las necesidades comunes de sus miembros. Bueno, esto acaba de sonar fatal. Tenemos la cooperativa y la sociedad laboral. Cooperativa, ¿qué es cooperar? Trabajar en común. Entonces esto lo suelen hacer empresas pequeñas o empresas, por ejemplo, del sector primario, que no tienen mucho dinerito para crear su propia empresa. Entonces hacen una pequeña empresa, se alían con otra y... cooperativa. Después tenemos, las sociedades también pueden clasificarse así, de responsabilidad limitada y responsabilidad ilimitada. Cuando hablamos de limitada, los socios responden con las deudas hasta el límite de descontribución. No sé si se lo habéis entendido. Esto significa que tú, si creas una sociedad limitada y pagas 3.000 euros, esos 3.000 euros respaldan lo que pueda pasar. Y la responsabilidad ilimitada, los socios responden de las deudas con la sociedad. O sea, bueno, vamos a ver, si creas una sociedad ilimitada, tú eres un normal, porque estás haciendo lo mismo que ser autónomo. ¿Hay algún problema? Pues te van a embargar la casa. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la razón social, porque muy bien, sí, creas tu empresa y tal. ¿Y qué nombre le pones? Aquí está la razón social. La razón social, en el derecho mercantil, la constituye la denominación oficial o entidades sociedades. ¿No entendisteis? Bien. Traducido, nombre legal de una empresa que está utilizada para diferentes y distinguirse entre otras el tráfico jurídico y económico bajo la cual contrae sus obligaciones. Mira, esto es una definición pocha, simplemente es el nombre oficial de la empresa, ya está. Para Hacienda o para organismos o para un banco, ese es el nombre oficial. Si tú te llamas Pepito SL, si tú te llamas Pepito Ramírez Prieto, pues para el banco vas a ser Pepito Ramírez Prieto SL. Pero para tus compradores no vas a poner un cartel grande que ponga, hola, construcciones Pepito SL Prieto. No. Vas a poner Pepito SL, por ejemplo, o construcciones Pepito SL, o construcciones Pepito a secas. O construcciones, bueno, etcétera. Bueno, luego tenemos la razón social debe ser subjetiva y objetiva. Coño, es que, ¿cómo va a ser lo contrario? Sí. Si es subjetiva, hace referencia al nombre de los socios. Si son más, pues el colectivo. Y si es objetiva, hace referencia a una actitud económica. Por ejemplo, Herraduras Rico S.A. Sí. Si te gusta hacer herraduras, pues sí. O incluso puede ser de fantasía. Por ejemplo, si tú te llamas José, tu prima se llama Ángela y el otro se llama Sergio, Has SL. Sí, José, Sergio y... eso. Bueno, vamos a empezar. Sociedad colectiva. La primera. Esta es la primera sociedad, la colectiva. Y sí, y no suena, no, pero es una sociedad, para que entréis en razón, personalista. Ya vimos lo que eran antes. Es más importante lo que viene siendo el trabajo que el capital. Bien. La sociedad personalista se basa en la mutua confianza de los socios. Sí, tienes que tener confianza. Si no, no puedes hacerla. Y si no lo tienes, pues tienes que disimular un poco, ¿sabes? Después tenemos el número de trabajador mínimo son 2 socios. No hay máximo. O sea que puedes hacer una de 500 trabajadores porque sí, porque quieres. Mentira. En realidad sí que hay máximo, lo que pasa es que no es un máximo regulado. Los números socios aportan trabajo y o capital. Perdón, me equivoqué aquí. Y barra o capital. Los socios capitalistas y los socios industriales. Son los dos. Son tipos de socios que hay. Si sois 500, puede haber 500 o 600 capitalistas y 400 industriales. Da igual.
Simplemente lo que importa es diferenciar tipos de socios. Es como carácter. Está el carácter amargado, está el gili, bueno, tal. Está el listo, el tonto y el subnormal. Bueno, pues aquí lo mismo. Tenemos socios capitalistas y industriales. Los capitalistas son los más tontos, porque fijaros lo que hacen. Aportan capital, o sea, aportan dinerico y trabajan. En cambio, los industriales son más listos, solo aportan trabajo. Tócate los huevos, o sea, a ver si me entiendes. No pueden intervenir en la gestión de la empresa, los industriales, claro, porque no aportan dinero, por lo tanto no pueden intervenir ahí. ¿Qué pasa? El problema de los capitalistas es que asumen todos los riesgos. Los socios capitalistas responden a las deudas ante terceras personas de forma personal, solidaria, limitada y subsidiaria. Porque personal, sí, tienen que ser ellos mismos, no pueden decir, ay, yo no soy Pepito, es él, no, es el vecino. No. Solidaria. Se le puede exigir a cada socio el pago total de la deuda. Punto. Si los demás no lo hacen, lo tienes que hacer tú. Por eso eres muy solidario. Sí, forzado, pero eres solidario. Ilimitado. ¿Qué quiere decir? Que te pueden coger hasta los calzones. O sea, toda tu casa pueden decir, oh, no llega la deuda, pues tu casa, que vale, o tu mansión, lo que sea. Y subsidiaria, recurre al patrimonio personal. Sí, que tienes un lápiz que vale. O sea, imagínate que no llega y falta un céntimo. Te dicen, el lápiz este, pues este también se lo llevan. La condición de socio es intransferible, sin el consentimiento de los más, solo faltaría, ¿no? Imagínate, tú estás hasta el gorro de la empresa y quieres irte y dices, bueno, mira, tú que me caes muy bien, ala, tú a la empresa. Y los demás en plan, bueno, pues no, es intransferible y para poder hacerse tienes que pedirle permiso, sí, como papá mamá. Puedes salir al parque, pues lo mismo, puedo traer a un nuevo socio a la empresa, si ellos no lo aceptan, te jodes y te quedas allí hasta un determinado número de veces, si no vas a juicio y ya está. La razón social hace referencia al nombre de todos los socios, ¿sí? Y si no, pones un nombre y pones CIA al lado. Te quedas todo guay. Como Mordel y Filemón, la tía, pues aquí es la CIA, para que os acordéis. Las sociedades colectivas se constituyen normalmente para llevar adelante empresas con capital reducido. Sí, suena muy raro, pero sí. Así que, bueno, actualmente aquí dice actualmente, estos son datos del 2015, todos, que claro, actualmente no tenemos el 2016 porque aún no acabó, ¿entiendes? ¿Sabes? Cuando acabe ya tendremos los del actual 2016. Bueno, en 2015 había solo 203 empresas colectivas. ¡Ole! Dale, di que sí. 203 comparando con los con los casi 2 millones de empresas unipersonales. Bueno, después tenemos la sociedad comanditaria simple. Sí, un nombre rarísimo, pero también es personalista. Es una variante de la sociedad colectiva, la que acabamos de ver ahora. Pero hay dos tipos de socios. Aquí ya no... ¿Te acuerdas lo que dije? Capitalistas industriales. Aquí hay otros más subnormales. Los colectivos y los comanditarios. De ahí el nombre. Los colectivos intervienen directamente en la gestión de la empresa. Bien. ¿Tienen las mismas características que los capitalistas de las colectivas? Sí. ¿Y por lo tanto los mismos derechos y obligaciones? Sí. ¿Responden de forma solidaria? Sí. ¿De personal ilimitada? Sí. ¿Frente a las deudas sociales? Sí. Por lo tanto, son lo mismo que los capitalistas. Ahora bien, los socios comanditarios no aportan trabajo, solo aportan capital. A ver, vamos a ver. Con dos dedos de frente. Si tú aportas capital, estás aportando tu dinero. Si la empresa se va a la mierda, pierdes el dinero. En cambio, el capitalista, bueno, no era tan tonto ahora desde el punto de vista. Aporta dinero pero trabaja. ¿Qué quiere decir? Que aporta pero también lo recupera. Todo el chistaco. Bien. Todos los socios participan en beneficios en función a sus aportaciones. Todos los socios participan en los beneficios en función de sus aportaciones. Lo vuelvo a repetir porque seguramente no quedó claro. Todos los socios participan en los beneficios. Y en el colectivo, solo el capitalista. Porque el otro solo trabajaba, así que no tiene beneficios. En este, todos. El número de socios mínimo es 2. Pero ojo aquí. Uno debe ser colectivo y otro comanditario. Puede haber 500, pero ojo, uno colectivo y otro comanditario. La condición de socio no puede transmitirse, regalarse, venderla, si en el consentimiento de los demás. Lo que voy a decir es una chorrada, solo para hacer ahí todo el chistaco de mierda, pero bueno. No hay capital social mínimo para su constitución. La razón social ha de ser el nombre de todos los... Bueno, coincide exactamente al pie de la letra que la colectiva. La razón social debe ser el nombre de todos los socios o no, o si no, poner CIA al lado de un nombre. ¿Bien? Solo puede haber socios colectivos
con el nombre. Ah, jova. O sea que si tú eres comanditario y te llamas con un nombre así resonante como Efigenio, no puedes poner Efigenio L. No, te jodes. Por es que aparte, mira que Efigenio, el nombre es feo de cojones, pero bueno. Solo puede haber socios colectivos en el nombre de la empresa. De incluir el nombre de uno de comanditario, este pasará a ser colectivo. O sea, que si tú aportas dinero, no puedes estar en el nombre de la empresa. Y si quieres estarlo, tienes que trabajar en ella, por así decirlo. Bien. Así que, actualmente, sí, bueno, en el 2015, había 85 comanditarias. Ya ves lo famosas que son estas empresas, o sea que deben de ser de lo más agradable trabajar en ellas. Sí, sí, solo hay 85 en toda España. Bueno. Pues nada. Luego tenemos las sociedades de responsabilidad limitada. Sí, limitada, oísteis bien. Ya no es una sociedad personalista, es una sociedad capitalista. ¿Qué quiere decir? Que le gusta el dinerico. Y bueno, para que os hagáis una idea y cojáis el contraste ahora que tenéis frescas las cifras, una sociedad colectiva en España solo hay 203. Una sociedad comanditaria simple solo hay, en este caso, 85. Pero ojo, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿cuántas hay? 1.146.131 empresas. ¿Cómo os quedáis? Le debe de ir muy mal a esta última, ¿eh? Sí, porque es que son normales. ¿Cómo van a elegir sociedad de responsabilidad? Pues sí, eligen la más, bueno, como la gente más lista. Los otros deben de ser un poquito tontos. Vamos a ver. La sociedad de responsabilidad limitada. Quedamos que era capitalista, aunque tiene algo de personalista. Sí, ya bueno, porque como en todo, ¿sabes? No hay ni blanco ni negro, seguramente es gris. Aunque tiene algo de personalista, ya que transmisión de los participantes no es totalmente libre, se suele utilizar esta figura en las empresas pequeñas o de tamaño mediano y suele ser de carácter familiar. Normalmente, no es general, pero normalmente sí. La responsabilidad de los socios se limita a su aportación. Si uno aporta 200, el otro 500 y el otro 1000, ojo, el 1000 se va a cagar, porque si yo aporté 2 euros, a mí me van a reclamar 2. Fíjate tú, el otro que aportó 1000, cuidado, igual le reclaman los 1000 y intereses. Puede haber uno SRLU o varios socios. SRL. SRLU es sociedad limitada. Bueno, sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Y varios socios, sociedad de responsabilidad limitada a secas. Bueno, así que tributan con el impuesto de sociedades. Ojo, es muy importante. Tributan con el impuesto de sociedades, mientras que los autónomos con el IRPF. ¿Qué tiene diferencia o qué es este impuesto? Pues es más barato. Por eso mucha gente, cuando esto en el tema de blanqueo de dinero, ahora haciendo un poco referencia a este impuesto, cuando la gente que tiene mucha pasta o que trae pasta del extranjero crea una sociedad y paga el impuesto por el impuesto de sociedades, que es más barato. Entonces, imagínate, por el IRPF a lo mejor le cobran el 40% o el 50% o el 60% de todo lo que traiga de fuera, imagínate, y en el impuesto de sociedades solo el 21 o el 14, ¿sabes? Entonces es mucho más barato este impuesto de sociedades. El capital mínimo, os digo la cifra exacta para que tengáis así como referencia, es 3.005 con 56 céntimos. Sí, os quedasteis locos. Está dividido en participaciones. No son acciones, ojo, son participaciones. En el momento de su constitución debe estar totalmente escrito y desembolsado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tienes este dinero, incluso hasta el 56 céntimos, no la puedes hacer. En el momento que esté desembolsado, ya sí. Los socios pueden aportar bienes y dinero. O sea que si tienes un Rolex de estos guapos que vale 300 euros, también puedes aportarlo, porque es dinero. Bueno, igual no te lo cogen por 300, a lo mejor lo dicen, esto vale 20. Pero bueno, las participaciones son iguales, indivisibles y acumulables. Por eso las participaciones pueden ser bienes y dinero, claro. Si no, no es lo mismo que acciones, porque unas acciones tú las puedes acumular, todo lo que tú quieras, pero las puedes vender, aquí no. Las participaciones se pueden transmitir libremente entre los socios. Esta es la gran diferencia de las personalistas. Aquí no tienes que pedir permiso a los socios, a los otros socios. No. Aquí puedes transferirlas, puedes venderlas, puedes hacer lo que quieras con ellas.
Puede dársela a padres, cónyuges, empresas del grupo o hijos. En cualquier otro caso, se seguirá el procedimiento establecido en los estatutos, claramente. Así que, si no sigues la ley, te crujen. Bien, en la denominación deberá figurar la indicación sociedad, responsabilidad limitada, sociedad limitada o sus abreviaturas, SRL o SL a secas. Ahora vamos a hablar de los órganos sociales. Y diréis, ¿pero qué son esto de los órganos sociales? Bien, la Junta General de Socios y los administradores. Estos son los órganos sociales. La Junta General de Socios es el órgano principal de las sociedades. Se encarga, entre otros, de distintos asuntos. Aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado, nombramiento y separación de los administradores, modificación de los estatutos sociales, etc. Hay tres tipos de juntas generales: la extraordinaria y la universal. Vamos a repetirla: la ordinaria, la extraordinaria y la universal. La ordinaria se hace regularmente, cada mes o así. La extraordinaria en casos así, en plan cada 2 semanas o así. Y la universal es cuando es necesario de un día para otro hacer esa reunión. Los administradores, el órgano ejecutivo y representativo a la vez, es el mismo. Los administradores hacen eso. De hecho, llevan toda la gestión administrativa diaria de la empresa social y la representación y entidades de las relaciones con terceros. O sea, los administradores son los que hacen negocios con los bancos para que les hagan un préstamo, o simplemente ve todo el dinerico que entra y todo el dinerico que sale. Porque el dinerico, todo el mundo puede hacer y llevarse buena parte, como hacen algunos presidentes y así, ¿no? Me comentaba. Bueno. Vale, luego están las responsabilidades. La sociedad limitada, ojo al nombre de nueva empresa, ¿cómo te quedas? Bonito. Bien, la sociedad limitada nueva empresa, SLNE, ¿sí? Muy fácil, es una especie, es parecida a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Pero qué pasa? Su capital social está dividido en participaciones sociales y la responsabilidad frente a terceros está limitada al capital aportado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes pedir un préstamo de 1.000 millones porque no te lo dan. Te miran y dicen, coño, el capital aportado fue de 3.000, pues te vamos a dar 3.000 o 4.000. Si el capital aportado fue de 100.000, igual suben un poquito el préstamo. El capital social mínimo al que deberá desembolsar íntegramente mediante aportaciones de dinero es, en el momento, puede variar, pero por el momento va de 3.012 a 120.202 euros. Claro, es bastante impactante, ¿no? De 3.000 a 120.000. Sí, antes dije la cifra, pero bueno. La denominación social. La denominación social se compone de los apellidos y el nombre de uno o más socios, añadiendo el código ID-CIRCE. Sí, ID-CIRCE. Dos formas de constitución: la telemática, que como no la hagas en 72 horas te vas a la mierda; la presidencial, como no la hagas en 30 días también te vas a la mierda. Y ya, y no hay más. Y después, la presencial es cuando vas tú allí, entonces te dan un plazo un poco más grande. Pero la otra, la telemática, que pues por el teléfono, hoy en día en internet, pues eso, no te dan casi nada, ¿sabes? Pero bueno, la puesta en marcha telemática evita desplazamientos, sí, y ahorro sustancial de tiempos y costes mediante un documento único, electrónico, bla, 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 todo lo que tú quieras. Las medidas fiscales para ayudar a superar los primeros años de actividad empresarial. Y tributan también por el impuesto de sociedades. Por último, la denominación de la social se compone de los apellidos y del nombre de uno de los demás socios, con un código añadido al final, que ya lo dijimos, el ID-CIRCE. O si no, a secas, poniendo, por ejemplo, Pepito, Ramírez, Estevez, Álvarez, SLNE. Bueno, y hasta aquí todo.